Saludos. Mirad, una de las cosas de las que más se quejan los aprendices de escritores cuando empiezan un curso de este tipo y tienen que hacer una tarea es que no saben de qué van a escribir, no se les ocurre ninguna idea. Y entonces, claro, es un problema porque están venga a pensar, venga a pensar, venga a pensar y hasta que no se les ocurre algo, no agarran su bolígrafo y su cuaderno o se ponen delante del ordenador y empiezan a escribir. Bueno, pues en esta lección te voy a empezar a hablar un poquito sobre cómo despertar la creatividad. Hay gente que tiene muchísima imaginación y a quienes no les cuesta nada ponerse a escribir una historia de fantasía o de misterio. A mí me pasa porque como me gusta mucho la fantasía y el terror y cosas de estas, pues cualquier cosa que veo con mi mirada de escritor puedo intentar cambiarla y darle ese toque misterioso o fantástico que tanto me gusta. Entonces, enseguida me puedo inventar una historia de cualquier tipo, sobre todo si, además de que se te ocurran estas cosas, las apuntas y vas haciendo una serie de anotaciones a las que puedas recurrir cuando te quedes sin ideas, pues para ver qué ideas se te han ocurrido en otros momentos y pues mira, esto que se me ocurrió en su día, que ya se me había olvidado, bueno, pues voy a escribir sobre esto, porque la memoria es traicionera y aunque tú creas, uy, qué idea más buena se me ha ocurrido y creas que no se te va a olvidar, oye, se te va a olvidar sí o sí, así que apúntalas y verás cómo tendrás siempre ideas para poder escribir. Bueno, de todas formas, como todo, el despertar la creatividad también tiene sus técnicas que hay que aprender. Incluso gente a quienes no se les ocurre nada, utilizando estas técnicas van a ser capaces de crear ideas interesantes pues para poder escribir un cuento, una novela, una historia. Vamos a ver unas cuantas, ¿vale? Hay muchísimas y yo me he inspirado para explicártelas en este libro que se llama Gramática de la Fantasía de Gianni Rodari. Es un libro que te recomiendo, aunque bueno, no es para niños pequeños, sino más bien para los profesores, para los adultos que quieran enseñar la escritura a los más jóvenes, pero sí que te da muchísimas ideas para despertar la creatividad y poder escribir a partir de ellas. Yo he escogido unas cuantas que vamos a ver en este curso, aunque les he dado un poquito mi toque personal también. Algunas de ellas las he cambiado un poco, pues porque me ha parecido más interesante y porque como el curso lo doy yo, oye, pues mira, yo te lo doy como yo quiera, ¿vale? Entonces, una de las técnicas sería el empezar una pregunta extraña por qué pasaría así. ¿Qué pasaría si un astronauta viajase haciendo surf por el espacio encima de una nave espacial pequeñita? Bueno, pues preguntas como esas muy locas que ya veremos en la lección en que hablemos del qué pasaría si, ¿vale? El binomio fantástico, que consiste en juntar dos palabras que no tengan nada que ver entre sí, por ejemplo, dragón y chocolate, y a partir de ahí tenemos que intentar hacer un cuento en el que se relacionen esas dos palabras. El extrañamiento de objetos, que significa coger un objeto cotidiano, por ejemplo una cucharilla, y darle un uso para el que no está diseñado, por ejemplo, para excavar un túnel con una cucharilla. Y a partir de ahí escribir un cuento, un relato. Mezclar titulares, pues los típicos titulares de prensa de un periódico, de las noticias de televisión, de lo que tú quieras, pues ves dos noticias que te llamen la atención y coges los dos titulares y los mezclas o partes de esos titulares y a partir de ahí creas un titular que tú te inventes y con ese titular lo tienes que desarrollar después para escribir un cuento. El cambiar el final de un cuento. ¿No te ha gustado cómo acabó tu cuento? Oye, pues ya eres escritor, ahora escribirás tú tu propio final. También puedes cambiar el rol de los personajes, hacer que los buenos sean los malos sean los buenos y escribir el cuento a ver cómo quedaría cambiando el rol de los personajes o cambiar el contexto, es decir, cambiar todo el cuento de arriba abajo, el rol de los personajes, la época en que ocurre, el lugar donde ocurre, el tiempo, pues en vez de en el pasado, en el futuro, cosas de estas, ¿vale? Ya verás qué divertida es esta técnica y te va a gustar muchísimo y te va a dar pie a unas historias fantásticas. O historias a partir de imágenes. Puedes buscar imágenes en fotos antiguas o fotos modernas o fotos que busques en internet y a partir de una imagen, lo que te inspire esa imagen, escribir un cuento a partir de ahí
y es también algo que hace trabajar muchísimo la imaginación. Este libro que ves aquí, este libro de Stephen King, mientras escribo, tampoco es para niños. Se trata de la vida de Stephen King, que si eres muy joven es muy posible que no lo conozcas, pero es un autor muy famoso que escribe novelas de terror. Y hay muchísimas películas que algunas seguro que habrás visto, como It, y que se basan en sus novelas. Bueno, aquí el Stephen King nos cuenta cómo empezó a escribir y sus rutinas de escritura y algunas cosas muy interesantes. Y lo he querido traer esta portada aquí porque viene a colación de lo que estamos hablando. ¿De qué hago? Vamos a ver. ¿Espero a que me llegue la inspiración y luego me pongo a escribir? ¿O qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué pasa si no se me ocurre nada? Mirad, una cosa que dice este autor y que me ha parecido muy importante, muy interesante y que yo he aplicado no solo a la escritura, sino también a los estudios y a muchas cosas de esas que te dan pereza de hacer y esperas a que te entren las ganas para empezar. Bueno, pues una de las cosas que dice Stephen King es: la mayoría de los autores esperan a que les llegue la inspiración para ponerse a escribir. Yo me siento y me pongo a trabajar. ¿Qué significa esto? Que él no espera a que le llegue la inspiración. Él sabe que su rutina es de 10 a 2, me da igual, o a 1. Se tiene que sentar delante de su ordenador a trabajar y él se sienta y empieza a escribir. Y dices, pero ¿y si no se te ocurre nada? Bueno, pues a lo mejor te cuesta un tiempo, pero si te acostumbras a esa rutina, llegará un momento en que escribas. Y claro, tú me dirás, sí, pero es que este tío es profesional y claro, él tiene que hacerlo. Bueno, ¿cómo lo traducimos esto a nosotros que estamos empezando? Pues mira, lo traducimos de una forma muy sencilla. ¿No se te ocurre nada que escribir? Vale, pues tú te sientas delante de tu ordenador o delante de tu cuaderno y empieza a escribir lo que te ha pasado hoy. Intenta ahora utilizar esa mirada de escritor con la que tú ves las cosas de una forma especial y ves cosas donde los demás no ven nada, ves un pájaro volando y te imaginas que ese pájaro es el pájaro Hulk que se convierte en gigante cuando se enfada. Bueno, pues a partir de ahí, eso que te ha pasado hoy, intenta convertirlo en una historia de fantasía. Invéntate algo muy fantástico que te haya ocurrido, aunque sea lo más normal del mundo, dale un toque fantástico o imagínate que aparece un monstruo de repente y escribe sobre esa historia. Poco a poco vas a acostumbrarte a dar ese toque fantástico en todo lo que veas y cada vez te va a resultar mucho más sencillo y mucho más fácil hacer esto que te estoy diciendo. Es decir, fíjate esta chica que tenemos aquí, está pensando, a ver, ¿sobre qué escribo? ¿Qué idea se me ocurre? Pero fíjate que lo está haciendo ya con esto es una máquina de escribir, es un poco antiguo, ¿vale? No es un ordenador, algunos no sabréis ni lo que es, pero bueno, es una máquina que tú tecleabas como en el teclado del ordenador y se iba escribiendo en el papel, ¿vale? Me parece ridículo tener que explicar esto, pero es que muchos de vosotros ni sabéis lo que es. Bueno, el caso es que esta chica que está aquí, lo que está haciendo es pensando mientras está escribiendo y por supuesto aquí está la bombilla porque se le acaban de ocurrir una idea, es decir, siéntate y ponte a escribir.